Hola, ¿todo bien? Comienza ahora una serie inédita de los estudios de la Biblia. Hoy estamos comenzando el tema Futuro con Esperanza. Quiero comenzar con Apocalipsis 1, versículo 3, que dice: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo la profecía llegó hasta nosotros? ¿Cómo llegó el Apocalipsis hasta nosotros? Vean lo que dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Apocalipsis llegó a nosotros de la siguiente manera. Dios reveló a Jesús. Jesús reveló al ángel. El ángel reveló a Juan y Juan nos reveló a nosotros. Nosotros debemos pasar este mensaje a otras personas. Así llegó a nosotros la profecía, la revelación de Dios, el mensaje del Apocalipsis. La Biblia Sagrada es un libro extraordinario, y para que nosotros entendamos toda esta serie, algunos números deben ser entendidos por mí y por usted. La Biblia Sagrada tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Cerca de 40 personas escribieron este libro en un periodo aproximado de 1600 años. Está dividido en capítulos y versículos. Capítulos es el número grande, versículo es el número pequeño. Son 1189 capítulos, 31.102 versículos. Y más, el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento escrito después de Cristo. Ahora, hay unas informaciones aún más interesantes. ¿Quiere ver? Acompáñeme en este pensamiento. La Biblia Sagrada, en verdad, está subdividida en 5 pequeñas partes. Estas son historia, poesía, profecía, evangelio y cartas. Repitamos: historia, poesía, profecía, evangelio y cartas. Historia es la parte de la Biblia que comienza en el Génesis, llega hasta Esther e incluye el libro de Hechos. Este bloque de la Biblia llamado historia, tenemos que entenderlo así. Más o menos 90% de todo lo que está escrito en la parte histórica se entiende como se lee, y el 10% tiene un lenguaje simbólico figurativo. La segunda parte es la poesía. La poesía incluye los siguientes libros: Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Esos libros básicamente son los libros de poesía. Incluye también el libro de Job, en verdad. Estos libros tienen un mensaje muy rico para todas las personas. El 85% más o menos de la parte poética se entiende como se lee, y 15%, claro, es escrito en un lenguaje simbólico figurativo también. La tercera parte de la Biblia es la parte profética, la profecía. La profecía tal vez sea la parte más complicada, no tal vez, con certeza. Comienza en Isaías, va hasta Malaquías e incluye el libro de Apocalipsis. Los 2 libros principales del Apocalipsis son Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. De toda la profecía, el 95% aproximadamente no se entiende como se lee, y 5% es literal, o sea, se entiende como se lee, especialmente el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel. Estos libros tienen así una cantidad enorme de simbología y lenguaje profético. Está escrita una cosa y significa otra. Esta es la tercera parte de la Biblia. La cuarta parte nosotros la llamamos Evangelio. Los Evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 Evangelios nos enseñan la vida de Jesús, el nacimiento, la vida, su pasión, su muerte, la resurrección, y hablan también del regreso de Jesús. En el caso de los Evangelios, el 85% se entiende como se lee, y el 15% son las parábolas. Les daré un ejemplo. Jesús estaba caminando, vio a un hombre ciego y curó al hombre ciego. Yo pregunto, ¿eso es simbólico o literal? ¿Sucedió de verdad? Sí, sucedió de verdad. Entonces se entiende cómo se lee. Jesús curó a un paralítico. Pregunto, ¿eso fue simbólico o fue real? Fue real. Entonces se entiende cómo se lee. Pero escuche esto ahora. Jesús dijo:
Yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Pregunto, ¿eso es literal o es simbólico? Es simbólico, porque Jesús se presenta como un pastor y dice que nosotros somos ovejas. Pero no olvide, nosotros solo tenemos 2 piernas, 2 pies. La oveja tiene 4. Entonces usted no es una oveja, es un ser humano, es una persona. Pero Jesús dice que usted es una oveja. Esta es una figura de lenguaje. Esto también sucede en la cuestión del trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña, ovejas y chivos, y así sucesivamente. Son simbolismos que encontramos en los evangelios. Así, el 85% de los evangelios se entiende como se lee y el 15% son las parábolas. La quinta y última parte de la Biblia es lo que llamamos cartas o epístolas. Comienzan en Romanos y terminan en Judas. Estas cartas o epístolas también tienen mensajes lindos para nosotros. La mayoría de esas cartas fueron escritas por Pablo, pero no solamente por él, también está Santiago, está Pedro, y así sucesivamente. El 90% de las cartas se entiende como se lee, y solo aproximadamente el 10% es un lenguaje simbólico figurativo. De esta manera, usted entendió las 5 partes de la Biblia. Repitámoslo, vamos conmigo. Historia, poesía, profecía, evangelio y cartas. Ahora responda rápido. ¿Cuál de las 5 no se entiende como se lee? Exactamente. Muy bien, la profecía. La profecía es la parte de la Biblia que no se entiende cómo se lee. Por esta razón, dedicaremos durante toda esta serie Futuro con Esperanza, dedicaremos un tiempo especial para hablar bastante de profecías. Es más, la profecía será el telón de fondo para este seminario, para esta serie en DVDs. Yo lo invito ahora a que tenga una idea más real de todo eso que acabo de explicar. Tome su Biblia y vamos a ver en la práctica si realmente la profecía no se entiende como se lee. Bien, vamos a abrir la Biblia primeramente en Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vea que este texto está en el Apocalipsis y no se entiende cómo se lee. ¿Por qué? Son 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra deteniendo los vientos. Primer problema, la tierra no es cuadrada para tener 4 ángulos. Segundo problema, los ángeles están deteniendo los vientos. No se puede detener. Y tercer problema, la Biblia dice para que no soplase viento, y el viento está soplando todo el tiempo, el día entero. Se nota claramente que la profecía no se entiende como se lee. En esta serie habrá un estudio sobre el Apocalipsis 7. Espere y entenderá este capítulo. Vamos a otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 12. Compare conmigo. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Habrá notado que una mujer con esa descripción está claro que no existe. No existe una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies, claro que no. Es simbólico. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esta mujer? Y el sol, la luna, las estrellas y la corona. Habrá un estudio en esta serie donde hablaremos exactamente de esto, de esa mujer de Apocalipsis 12. Lo que hoy le estoy mostrando es para que usted sepa que la profecía no se entiende como se lee. Y así otros. Apocalipsis 17, por ejemplo, habla de una mujer prostituta. Es lo mismo, no se entiende cómo se lee. Y en esta serie tenemos un estudio exclusivo sobre Apocalipsis 17. Yo creo que está claro. O sea, hay 5 partes de la Biblia. La más difícil, la más complicada, es justamente la profecía. Y de la profecía, los 2 libros más difíciles y al mismo tiempo los más importantes son Apocalipsis y también Daniel. Ahora, ¿por qué una serie Futuro con Esperanza con base en la profecía? ¿Sabe por qué? Vea lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver aquí. Porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, todo lo que va a suceder en el futuro está revelado aquí. Usted vio que comencé este estudio mostrando revelación de Jesucristo. Revelación. Si usted cree en la revelación, este es el lugar donde debe estar. Este es el seminario para que estudie la Biblia, porque aquí tendrá las revelaciones de Dios del futuro. La Biblia dice que Dios no hará ninguna cosa sin antes revelar su secreto a sus siervos.
Es por eso que estamos aquí en este curso maravilloso. Y hay otro texto del libro de Proverbios escrito por Salomón. Vean lo que dice Proverbios 29, versículo 18. Sin profecía. Escuchen esto. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Lo ven? ¿Qué tal? ¿Le gustó este texto? Márquenlo. Proverbios 29, 18. La Biblia dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Hablando de corrupción, es mejor cambiar de tema, ¿no? Porque lo que más se oye hablar por ahí es de corrupción. Pero la Biblia no solo habla de la corrupción del dinero, de la política o de la vida material. La Biblia habla de la corrupción en la vida espiritual. Cuando Salomón escribió, no habiendo profecía, el pueblo se corrompe, es verdad. La iglesia que no estudia las profecías no logra entender el plan de Dios, no logra entender el plan de la salvación, se confunde, queda a mitad de camino. En este seminario, la idea es que usted entienda la profecía. Vamos a hacer un estudio que va a tratar de la tablilla de conversión profética, y usted va a saber el significado de cada palabra simbólica del Apocalipsis y también de Daniel. Y esto va a abrir el camino, es la llave que abre el camino, que revela el código, que revela el misterio, para que usted entienda las profecías más increíbles del Apocalipsis, de Daniel y de toda la Santa Biblia. Hay un texto aquí que yo quiero leerles ya en el primer estudio. Está en San Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La mayor necesidad de hoy es conocer la Biblia, las Escrituras. Estamos cansados de oír sermones en que las personas no estudian la Biblia con los miembros, las personas no examinan la Biblia como deberían hacerlo. Muchas veces usan la Biblia de forma errada, torciendo la palabra de Dios. Jesús dice que aquellos que estudian la Biblia son encaminados, pero el versículo es claro, aquel que no conoce la Biblia comete errores. Jesús dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiero que usted sepa que hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la profecía bíblica, hay poder aquí en el Evangelio, en las palabras de Dios. Está escrito en el Salmo 119, versículo 105 claramente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con esto yo quiero decirle que en este seminario, en este curso, Futuro con Esperanza, Dios desea a través de la Biblia iluminar su vida, iluminar sus pasos, abrir sus horizontes, abrir su raciocinio, mostrar que hay una luz al final del túnel. Y esa luz es la palabra de Dios. Recuerde, lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Estoy hablando hoy para una familia que vive un momento de tinieblas, para una mujer que está en crisis, para un hombre que no sabe qué hacer, para un joven decepcionado, para una muchacha que perdió a su enamorado. Estoy hablando ahora para alguien que está viviendo una crisis, una lucha terrible en la vida. La Biblia dice, lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mis caminos. O sea, estudiando la Biblia, Dios va a iluminar su vida, va a expulsar las tinieblas del alma, va a abrir el camino, va a expulsar a Satanás y usted será restaurado, bendecido, feliz, se convertirá, será una nueva criatura. La palabra de Dios es como alimento, es como un banquete, y este seminario es un banquete para usted, no por mi causa, sino por causa de la palabra de Dios. Dios desea eso para mí y para usted. Por eso, a partir de ahora, divúlguelo a las personas, tome este DVD, distribúyalo entre sus amigos, invite a sus amigos y familiares para que juntos estudiemos las profecías de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces venga con nosotros. Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Jesús también dice a través de Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios, y es útil para enseñar, corregir, reprender e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra. Que Dios lo bendiga mucho. ¿Usted cree en la Biblia Sagrada? ¿Acepta la Biblia como única regla de fe y práctica para el cristiano? Dios sea alabado. Yo voy a orar por usted para que a partir de hoy usted nos acompañe por toda esta serie, Futuro con Esperanza.
y que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Oremos. Querido Dios, nuestro Padre eterno, gracias porque hoy estamos iniciando esta serie maravillosa de estudios de la Biblia. Que el poder del Espíritu Santo esté sobre esta persona, que la luz de tu palabra ilumine este corazón y esta vida, y que a partir de hoy la verdad pueda estar firme y clara en el corazón de esa persona que estudia la Biblia conmigo, y que se cumpla la palabra de Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que así sea, en mi vida y en la vida de esa persona que ora conmigo, en nombre de Jesús. Amén.